Gente de las redes sociales, de las diferentes plataformas, video número 3, clase número 1, curso de diseño web. Ya sabes, no te olvides darle like, suscribirte, darle a la campanita, darle al corazoncito en la plataforma que vos me veas, en la plataforma que vos estés. No te olvides de suscribirte, no te olvides de seguirme, no te olvides de darle like, que eso me súper ayuda. Bien, bueno, en el video anterior habíamos visto que teníamos que diseñar esto que estamos viendo acá. Habíamos dicho que, bueno, lo teníamos que hacer según nuestro proceso de diseño, nuestra metodología de diseño en HTML y CSS. Para eso necesitamos saber los conceptos básicos de HTML y de CSS. ¿Qué significa HTML y qué es HTML? Bueno, HTML es un lenguaje informático y significa algo así, en inglés sería como Hypertext Markup Language, que es lenguaje de marcadores, lenguaje de tag, bien, o comúnmente como se le conoce, lenguaje de elementos. Lo más probable es que en este curso a los tags, a las etiquetas, le llamemos elementos. ¿Qué es un elemento? Esto que estamos viendo acá en este momento, ¿sí? Esto que vimos acá, esto que se los marco, H1, H donde pusimos hola diseño web, eso es lo que constituye un elemento. Básicamente la estructura de un documento HTML está realizado en esas etiquetas, en esos elementos. Los documentos HTML, aparte de tener la extensión HTML para poder ser interpretados por los browsers o los navegadores, presentan una estructura. Esa estructura se le conoce como estructura de árbol. ¿Por qué estructura de árbol? Bueno, porque parten de un punto al que se le llama raíz y se va diversificando como ramas, ¿no? Básicamente esa es la estructura de un documento HTML. En esta estructura de árbol que tenemos, uno de los primeros elementos es el siguiente, que se llama doctype. Este elemento va al principio de nuestro documento HTML, de nuestro archivo HTML, y constituye parte de la estructura de un documento HTML. Básicamente, este elemento lo que hace es identificar el tipo de archivo que va a leer el browser, que en este caso sería HTML. Justamente ese tipo de extensión va a tener. Luego viene el primer elemento, que sería el elemento raíz, o sea, el primer punto de esa diversificación dentro de la estructura de un documento HTML, que se llama HTML, así se llama el tag, ¿bien? Tiene una apertura y tiene un cierre, ¿bien? Ahí me lo hizo automáticamente Geni. Este elemento que está acá iría dentro, ¿bien? De HTML, ¿sí? Dentro de esa estructura raíz, que es HTML, surgen al mismo nivel dos elementos más. Acuérdense que es una estructura de árbol, ¿eh? Como vamos viendo, hay una raíz que es HTML y se va diversificando. Bien, tenemos dos elementos a la misma altura, podemos decir. Uno que es head, que es este elemento, y otro que se llama body, o sea, cuerpo. Están al mismo nivel. En head, básicamente lo que tenemos, este H1 iría acá en el body. Esto lo borramos. En head lo que vamos a tener son todos los elementos que comúnmente se le llaman introductorios. Son elementos que no se van a ver en la página web. Mientras que en el body vamos a tener todos los elementos que sí se van a ver en la página web. Un poco más sobre los elementos propiamente dichos, sobre las etiquetas, y como ejemplo vamos a tomar justamente el elemento H1. Todos los elementos, o mejor dicho, algunos elementos presentan apertura y presentan los que se llama cierre. Antes de comentar qué es la apertura y qué es el cierre, las etiquetas, básicamente la constitución de un elemento, está formado por la denominación del elemento, en este caso H1, y lo que comúnmente se llama corchetes angulares, que son estos triangulitos. Básicamente esa es la estructura del elemento propiamente dicho. Bien, como les decía anteriormente, los elementos pueden tener apertura y pueden tener cierre. Este H1
al principio se le llama apertura, este que estoy marcando, y este que tiene el slash o la barrita se le llama cierre. No todos los elementos tienen apertura y cierre, pero muchos lo tienen. Tienen apertura y cierre aquellos elementos que tienen contenido, por lo tanto hay elementos que tienen contenido. Otra de las características de los elementos es que pueden tener atributos. Los atributos los vamos a encontrar en la etiqueta, o claro, en la etiqueta sería de apertura, o sea acá adelante, bien, y los atributos están constituidos por el nombre del atributo más, podríamos decir, el valor del atributo, ¿sí? O la referencia a ese atributo. Los atributos pueden ser globales o pueden ser de eventos. Un ejemplo de atributos globales es IDIT. Denominación del atributo más el valor del atributo, título le vamos a poner. Por ejemplo, otro atributo global sería class. También denominación del atributo, class más valor, título también le vamos a poner. Y otro tipo de atributos son los denominados atributos de evento. El más conocido, onClick. También denominación del atributo más el valor. Acá le vamos a poner, es como si fuera una función, ¿no? Función, así nomás le vamos a poner. Función. Bueno, básicamente esos son los tipos de atributos o los más conocidos, que son los que vamos a ver al principio. Un ejemplo de elementos sin cierre, por lo tanto sin contenido, son algunos de los elementos introductorios. Recordemos que estos elementos introductorios van dentro de lo que se llama head, ¿bien? Uno de estos elementos, o quizás uno de los más conocidos, es el meta. Tenemos varios tipos de meta. En este caso, el más conocido, o uno de los más conocidos, es este que tiene un atributo que es charset. Fíjense que este elemento que es el meta no tiene cierre y no tiene contenido, solamente tiene un atributo que es charset, que en este caso hace referencia, que con valor UTF-8, que hace referencia al tipo de codificación del documento HTML. Otro también elemento muy conocido es link. Link nos permite enlazar la hoja de estilos en cascada, que vendría a ser los archivos CSS. También es un elemento que no presenta cierre ni presenta contenido. Obviamente, si no tiene cierre no tiene contenido, pero tiene atributos. Uno de los atributos más comunes es ref o href, o pronúncielo como ustedes quieran, que básicamente el valor que tiene acá va a ser el nombre del archivo CSS, a lo que se le suma el camino donde se encuentra ese archivo. Rel es relación, básicamente, que es el tipo de archivo que va a relacionar, que es hoja de estilos en cascada, o sea, tipo de archivo CSS, que todavía no lo realizamos, pero ya sabemos que se va a llamar roma.css, así que ya lo podemos ir agregando. Este tipo de elementos que están dentro del head básicamente significa cabeza, o sea, de encabezado. Estos dos elementos, este meta y este link, vendría a ser un encabezado muy básico. Si vos no usas, como uso yo, este editor de texto que es Geni, seguramente si utilizas un IDE como Visual Studio Code, muy probablemente te haga automáticamente los encabezados, ¿bien? Que no es la intención de este curso. Este curso queremos aprender bien desde cero, así que bueno, al principio vamos a empezar a diseñar con este encabezado, que es muy básico, donde lo único que vamos a necesitar es HTML y el enlace para los archivos de hoja de estilos en cascada o los archivos CSS. Ahora lo que vamos a ver va a ser los principios básicos de CSS, que es un archivo CSS, pero eso lo vamos a ver en el video número 4 de esta clase, que es la clase 01. Nos vemos en el video próximo. Chao.